tardes, ¿cómo ¿Cómo le le va? va? ¿Cómo le va? ¿De qué puede estar hablando uno en un estudio de televisión? Del aire acondicionado. Con luces. Pero Hombre con saco, con corbata. en invierno lo ponen, ¿eh? Sí, Pero en cuando verano, estamos así por las dudas no. con Y es él, estalactitas. es él. Es culpa del Es Chicho que está acá, que está con es Chicho. bermudas Ahí hoy. está. Tendríamos que poderlo tomar tantos años al lado de este hombre. ¿Cómo estás? Bueno, ¿Cómo fue la semana? ¿Bien? estoy muy bien, Bien. estoy muy bien. ¿Usted? Excelente. Me alegro excelente. mucho. Hay un tema que estuvo ya hace varios días que está rondando, un tema que obviamente nos llega a todos al alma cuando tenés a alguien conocido, ¿no?, que está pasando por un momento muy difícil. Hablo del tema del hermano de Caramelito, Sí. de Cecilia Carrizo. Y me gustaría preguntarte qué es el ELA y cómo es el tema este por el que está persiguiendo Cecilia y su hermano Sí. estar mejor. Seguramente la gente debe recordar el desafío del balde. ¿Te acuerdas del desafío Me del balde? acuerdo perfecto, me Que acuerdo la gente perfecto. hacía el Ice Bucket Challenge, Sí, que sí. se tiraba el balde de agua helada, lo hizo Bill Gates, lo hicieron varios artistas acá en Argentina. Medio fue algo gracioso, un desafío, porque tirarse una agua helada encima... Siempre se pone como ejemplo Se pone como de ejemplo. algo que tuvo un impacto Exacto, tremendo, mediático, que fue ese Ice Bucket. Exacto. Y sirve para este, concientizar campaign, acerca sí. de esta enfermedad, que en realidad es un conjunto de enfermedades que tiene que ver con la neurona motora, o sea, las neuronas que hacen el movimiento del cuerpo. Hay motoras sensitivas y hay motoras neuronas, se llaman motoneuronas. Están en el cerebro y en la médula. Son responsables del movimiento. La principal es la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué es lo que tenía Fontana Rosa? Fontana Rosa, Stephen Hawking. Stephen Hawking, yo te iba a preguntar si él también. Y lo curioso, que seguramente la gente dirá, se acuerda de la imagen de Stephen Hawking, estaba en la silla de ruedas, estaba todo contracturado con sus músculos, su intelecto estaba impecable. Y además la parte sensitiva de estos pacientes está bien. O sea, la persona tiene función intestinal, tiene una vida sexual, puede tener una vida sexual, su vejiga funciona bien, pero la parte motora, el habla, es tremendo, el caminar, el tragar, la disfagia, las personas no pueden tragar, no pueden hablar por justamente los músculos de la boca, de la lengua, se paralizan, se endurecen. Entonces la persona comienza a tener contracturas musculares, estos músculos se debilitan y pasa de manera progresiva. Es una enfermedad devastadora. ¿Es rápida? Es devastadora, es rápida. Okay. No evolucionan todos iguales. Se da principalmente a partir de los 50, 70 años. Ese es el rango medio. A partir de los 40 se puede dar. Pero es una enfermedad neurodegenerativa y devastadora de este grupo de enfermedades en el cual la persona comienza a sentir que le pasan cosas. Hay relatos múltiples, hay personas que evolucionan bien. El 10% vive más de 10 años. Por ahí son escalones que se bajan, pero no se pueden volver a subir. Ok, claro. Y en realidad, se destruyó. Estadísticamente quiero decir esto, porque hay seguramente personas que la padecen en este momento y dirán, bueno, qué terrible lo que dice Capulla, pero una vez que está hecho el diagnóstico, 3 a 5 años es la sobrevida media de esta enfermedad. No hay tratamiento específico para esto, es una enfermedad crónica, progresiva, no hay tratamiento específico para esto. La carga genética es baja. En un 10% de los pacientes con ELA es transmitido de manera genética. O sea que te viene esta enfermedad y te aparece. Puede aparecer por primera vez en tu familia, en vos, en mí. Se da un poco más de nombre que en mujeres y es la única especie animal que tiene ELA, es el ser humano. No existe en el reino animal. Solamente en nosotros fue descrita en ¿Y no se sabe por qué? 1869 por Charcot, un famoso neuroanatomista. No se sabe por qué, no se sabe cuáles son las causas, se presume un montón de causas. Lo que sí se sabe es que en la sinapsis, en la electricidad, en el choque eléctrico de neuronas, se libera una sustancia que se llama glutamato. En estas personas está aumentado el glutamato. Por eso la medicación, el Riluzole, tiende a disminuir el glutamato, la toxicidad de esta situación. Y es lo único, en realidad, que tiene evidencia científica, y esto es importante, porque comentaba esto que vos me decías recién, de este caso y otros casos. La gente obviamente va a buscar desesperadamente en Google qué puede encontrar para este tipo de enfermedades, que es poco frecuente, se da en 2 de cada 100.000 habitantes, en 2 de cada 100.000 habitantes. En Argentina se calcula que hay entre 4.000 y 5.000 personas, que no es poco, con ELA, no es poco. Esta enfermedad no tiene tratamiento y lo que se ha investigado es acerca de células madre. Solamente hay un protocolo en marcha que tiene que ver con la aplicación a nivel de médula cervical, médula espinal, estamos diciendo de la columna, y lumbar, este tipo de productos con resultados todavía no conocidos. Lo demás es todo incierto.
Cuando uno hace un tratamiento tiene que buscar que tenga evidencia científica, Sí. que sea seguro y que sea eficaz. Lo demás son todas promesas, muchas veces incumplidas, que terminan perjudicando no solamente psíquicamente a la familia, sino también económicamente a muchas familias. Duro el tema, ¿no? Tremendo. Pero es tan difícil cuando a una persona le pasa algo que no trate de lograr, o sea, que vos no estás Coincido. seguro de este lugar, pero sin embargo este lugar está abierto y la gente puede ir y ven cambios, ¿Qué lugar me decís? el donde van a ir ellos. No conozco el lugar, por eso Es una clínica en Miami. No te puedo decir el nombre en este momento. Sí, puede estar abierto, pero son todas cosas experimentales sin evidencia clínica. Y además, vos sabés que los ensayos clínicos no les cobran a los pacientes para hacerlos. No. O sea, en este caso le cobran a los pacientes, o sea que me genera, viste, ese tipo de suspicacia. Cuando algo está bien elaborado, que está bien instituido, que hay controles regulatorios, los ensayos no son pagos, los pacientes no pagan. No, ya lo sé. En estos casos es... Al contrario, no pagan por muchos años, además. Exactamente. Por 4 o 5 años. Inclusive hay ensayos clínicos que le pagan a los pacientes. Sí, también. En Estados Unidos y acá está prohibido. Sí, acá está prohibido, pero yo en el hospital que trabajaba, en Estados Unidos, había cartelitos que decían, usted padece tal enfermedad, comunicarse con tal número, y esos pacientes recibían una paga por entrar en un ensayo clínico. Bueno, vamos a entrar en un tema un poco más fácil. Sí. A ver, un tema que me llega muy de cerca siempre. No, estás impecable. Estás impecable. Estuvimos en el Congreso de Obesity Week en los Estados Unidos, en Las Vegas, y allí hablamos acerca de un tema que preocupa a la población del mundo. Es una pandemia, el tema del sobrepeso, la obesidad, la enfermedad metabólica, la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, el sedentarismo. Malas formas de vida, en realidad. Sí, tiene malas formas de por vida, supuesto, tiene que ver mala mucho, alimentación, mal movimiento. Hay temas genéticos. Sí. Hay temas genéticos, pero además los malos hábitos que nos conducen a este tipo de sobrepeso y obesidad. En la República Argentina, 2 de cada 3 argentinos mayores de 18, estamos con sobrepeso u obesidad. Vamos a hablar con el doctor Oscar Brasesco, que es médico cirujano, es un médico que más experiencia tiene en cirugía bariátrica de la Argentina y te diría que uno de los del mundo. Él tiene operados más, no me lo va a decir ahora, pero yo calculo que son más de 20.000 pacientes con este tipo de cirugía. El bypass gástrico. ¿Cuál es la variante? Bueno, ahora se lo vamos a preguntar a él. ¿Te parece que él sabe más que yo, por supuesto? Vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos, no se vayan. Mi secreto para tener pestañas más largas y cejas con más volumen es EcoGear. EcoGear contiene extractos naturales, es hipoalergénico y sin parabenos. Con el rostro limpio y sin maquillaje es muy fácil de aplicar. Usa EcoGear día tras día y en pocas semanas vas a notar los cambios. La revolución en cejas y pestañas llegó con EcoGear. EcoGear, naturalmente bella. Próbalo vos también. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Sanity Care, una empresa con años de experiencia en el cuidado y bienestar de las personas en la comodidad de sus hogares, capacitando y entrenando constantemente a su personal, porque cuando una persona necesita atención, la eficiencia y rapidez son lo más importante. sanitycare.com. Innovación permanente. Vago, ética al servicio de la salud. Con la última tecnología y profesionales altamente capacitados. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional.
En el mundo hay 650 millones de personas con obesidad. Sin duda es una pandemia. Si hablamos de obesidad y sobrepeso, estamos hablando de 1.900 millones de personas. Un universo gigante de personas con sobrepeso u obesidad. Gracias por venir, Oscar. Un placer tenerte acá. Silvita. ¿Sabes qué iba a preguntar? Yo sé que tenía que hacer otra pregunta, pero ¿cómo es posible que nadie vea cuando viene una pandemia de este tipo? Que nadie vea venir algo como esto. A ver, gracias por la invitación al programa. Es un placer para mí estar aquí. Se veía venir, pero no, evidentemente las políticas públicas han sido muy ineficientes. Por eso. Todo lo que se hizo nos sirvió y hoy el futuro es muy malo. Imagínense, nosotros estamos en una pandemia. El futuro es muy malo. Es muy malo, pero es muy fácil de ver además. Vos fíjate una cosa. Nosotros venimos de una situación donde de chicos el porcentaje de obesidad era muy bajo. Exacto. Y de esa realidad, hoy tenemos una realidad donde tenemos una pandemia que es inmanejable. Hoy la obesidad infantil es una realidad. Sí, claro. Sí, sí. En el curso de cada uno de nosotros, cuando íbamos al colegio primario, había uno de los niños que era un poquito más gordito. Absolutamente. Sí, que le decíamos el gordo Sí. y tenía un sobrepeso. Y tenía sobrepeso. Sí. Y de aquella realidad somos lo que somos hoy. Hoy, el 30% de los niños, y estamos siendo generosos, de la ciudad de Buenos Aires, en los colegios tienen sobrepeso. Es decir, imagínense lo que vamos a hacer, no estoy diciendo en 50 años. No. Sí, acá. En 15 años. Sí. Acá nomás. En 15 años. Cuando esos chicos tengan 25 a lo mejor, 30. Pero seguro, hoy la gran mayoría de nuestros pacientes son gente muy joven. La gran mayoría de nuestros pacientes tienen entre 20 años y 35, 40. Y son gente que su primer dieta, su primer tratamiento para bajar de peso lo han hecho a lo mejor a los 7, 8, 9 años. Y ese tratamiento incluyó incluso alguna medicación para bajar de peso. Esa es la realidad. Wow. Hoy nosotros en el equipo hemos tenido que sumar pediatras, endocrinólogos pediatras, porque hoy tenemos un porcentaje importantísimo de consultas de pacientes pediátricos. A ver, tenemos operados todas las semanas 4, 5 o 7 pacientes de entre 20 y 22 años. Antes era impensable. Sí, era impensable. Pero además hoy tenemos consultas, por lo menos 2 o 3 consultas a la semana de chicos de entre 10 y 15 años. Qué bárbaro. Tremendo. Es una realidad que es terrible. La persona más joven que hayan operado haciendo un... Juro que iba a ser la misma pregunta. Es una pregunta interesante. La gente dice, ¿cuándo operar a estos chicos? Nosotros tratamos por todos los medios de no operar adolescentes. ¿Eso por qué? A ver, porque es una etapa donde los chicos están creciendo, donde la estabilidad emocional no es la misma. Yo digo que uno aprende a vivir. Sí. No vive igual a los 20 que a los 40. Aprendió a vivir. Entonces quedan muchas cosas por aprender. Pero claro, cuando uno tiene un chico que tiene 15 años, pero es hipertenso, es diabético, es dilipémico y pesa 150 kilos, ¿qué está esperando? Porque ese chico no solo está muy enfermo orgánicamente, no solo se va a morir de su patología, pero además ese chico nace completamente condicionado, crece condicionado. Mientras la mayoría de los chicos en el colegio piensan con quién se van a poner de novio, estos chicos están pensando en que 2 veces a la semana tienen que ir a la nutricionista para ver si pueden bajar de peso con una dieta que saben que además no va a funcionar. Es tremendo eso. Porque un chico de 150 kilos no va a bajar de peso. Puede bajar 20 kilos, seguro. Sigue teniendo obesidad. Pero además, siendo hipertenso, teniendo diabetes. Pero además a mí me gusta ponerlo en estos términos. Y eso es tremendo, el fracaso permanente. Vos viste que a veces las estadísticas parecen que son frías, pero yo digo, en medicina son imprescindibles, si no podés... No sabes para dónde vas. No sabes para dónde vas. Entonces, a mí me podría gustar lo que yo les voy a decir ahora o no. Digo, me podría gustar que la realidad fuera completamente distinta, pero esta es la realidad. Y no son mis estadísticas, son las de la Organización Mundial de la Salud. Sí. El 98.7, este es el número. El 98.7 de los pacientes obesos mórbidos que intentan cualquier cosa que no sea una cirugía fracasan. Y fracasan no porque no bajaron de peso, bajar de peso se baja siempre, bajaron porque 2 años después de haber terminado el tratamiento han ganado el 100% del peso que habían perdido y han ganado más peso que habían perdido. Sí. Esta es la realidad. Claro. A mí me encantaría poder decirles, mirá Silvia, mirá Guillermo, la cirugía bariátrica es el mejor tratamiento de 5. No. Les puedo decir, es el único tratamiento. Con todo lo que esto implica, sería mucho mejor que fuera el mejor de 5, ¿no? Claro. Es el único de 1.
Y Silvia preguntó, bueno, será vos la pregunta. 14 años. No, iba a decir, no, 14 años vos habías dicho, no, pero No, ¿qué 14, es exactamente? Perdón, 14 años el chico más joven. El El chico más joven, sí, eso Sí, me acordaba. sí, no ¿Qué di el es número. exactamente la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica en general, la gente que piensa que es o el bypass gástrico, o la banda gástrica, o la manga gástrica. No. La cirugía bariátrica conceptualmente son un conjunto de cirugías, un montón de cirugías, que se usan para que el paciente pueda bajar de peso. Allí están incluidas por lo menos 20 técnicas distintas. De esas 20, hay 2 o 3 que son las que más se realizan. Yo diría que hoy hay 2 técnicas que son las más establecidas en todo el mundo, el bypass gástrico, el Niederrux y la manga gástrica. Una más efectiva que la otra, una más probada que la otra. Esta es otra cuestión. La gente piensa en general que la cirugía bariátrica es una cirugía experimental, y no. Cirugía bariátrica se hace desde hace muchísimos años. El primer bypass gástrico lo hizo un cirujano americano que se llama Edward Mason, está vivo, viejito pero vivo, en el 65. Publicó sus primeros 10 casos en el 67. Hoy ya tenemos estudios controlados, randomizados, doble ciegos, a más de 50 años de seguimiento, donde el procedimiento ha demostrado ser muy seguro y muy eficaz a largo plazo. ¿Esa gente no vuelve a subir? El 20% regana peso. Bueno, el 80% no. A ver, yo lo miro, A ver, yo quiero mirar otra el pregunta, positivo. ¿por qué regana peso? mira, a mí me gusta ponerlo en estos términos también. Hoy se ve que viene con los números, ¿no? Pero está bueno en salud tener números. Es saber para dónde tiene que ir. Es fundamental. A ver, si uno tiene un cáncer, el médico a lo mejor proponga una cirugía y a lo mejor proponga una quimioterapia. Y no me imagino el paciente que dice, mire doctor, yo sí la cirugía, no la quimioterapia porque nunca me gusta hacer quimioterapia. Claro. La cirugía bariátrica, si uno lo quiere explicar y que el paciente lo entienda, es parecido. La cirugía bariátrica es una cirugía que es muy eficaz, pero que se debe dar en un contexto interdisciplinario y en un contexto de tratamiento. Y en ese tratamiento hay dos cosas que están comprobadas que ayudan a sostener la pérdida de peso. Lo ponemos en estos términos. El paciente que tiene más y mejor seguimiento es el paciente que mejora. Totalmente. ¿Será que verle la cara a Brasesco todos los meses hace bajar de peso? No, claramente no. Pero estos son los números. Hay una explicación. Y si quieren después las repasamos rapidísimamente. ¿Qué más dicen los números? El paciente que cuida la masa muscular en el postoperatorio anda bien. Claro. El que la pierde anda mal. Es una cuestión biológica. Wow. Entonces, hay que moverse. A ver, y en esto también hay un concepto que cambiar. La gente en general interpreta que la actividad física en el postoperatorio es para ayudar a bajar de peso. No, al contrario, cuanto más lenta la pérdida de peso en el postoperatorio, mucho mejor es porque mejor se cuida la masa muscular. La actividad física se da antes, durante y después. Por lo menos los que yo conozco. No, pero la actividad física se da para estimular la generación de músculo. Así de claro. A mí no me sirve la actividad física aeróbica en el postoperatorio. Yo pensaba justamente para esto, para desarrollar el músculo, ni más ni menos. Claro. Y el seguimiento, pongámoslo en estos términos. De vuelta, cuando uno habla de cáncer, la gente entiende en dos palabras, no hace falta mucha explicación. Cuando uno termina la cirugía para el cáncer, cuando termina la quimioterapia para el tratamiento para el cáncer, el médico además le dice, se va a tener que cada 6 meses hacer una tomografía para ver cómo es la evolución, y tampoco se me ocurre al paciente diciendo, no, mire, qué incómodo hacerse una tomografía cada 6 meses. La gente la hace, porque sabe que si el gangliecito que la encuentran es chiquitito, a lo mejor eso se cura, si es grande no se cura. Lo mismo pasa con la cirugía bariátrica. A nosotros eso nos da la oportunidad de encontrar al paciente que está en camino a una recaída, a una recidiva de la obesidad. Y no es lo mismo encontrar un paciente que tiene 2 o 3 o 5 kilos de más, eso se resuelve relativamente fácil, que el paciente que llegó 5 años después con 25 kilos de más. Claro. Así es difícil el tratamiento. No diría que imposible, pero es realmente difícil. ¿Pero por qué? ¿Por un tema conductual o por un tema biológico? No, es biológico. Es biológico. Pues yo sabes qué imagen tengo mientras él habla, la de Maradona. Maradona se hizo 2 cirugías, ¿puede ser? Maradona es un buen ejemplo. Porque un buen ejemplo de lo que no debe ser. Es un buen ejemplo. A ver, yo les propongo lo siguiente. No hablemos mucho de personas. De personas. Sí. Pero digo, pensémoslo en otros términos. Cuando Maradona se operó, era un señor que no podía caminar mucho, porque está con una insuficiencia cardíaca terminal, estaba internado en una clínica de rehabilitación, estaba en un estado muy crítico de salud. Sí, absolutamente. Hoy, muchos años después de su cirugía, primero que nada Maradona está vivo, que no es poco, tiene una vida relativamente normal. Uno podría ver a la cirugía de Maradona como un fracaso o no. Claro. Después a veces se lo verá un poquito más obeso, a veces un poquito más delgado, dependerá de algunas otras cosas, pero no siempre la manera que tenemos de medir la cirugía bariátrica es en cuanto a cuánto el paciente bajó o no. Y en esto
hay una realidad que hoy además es clave, y hoy hemos empezado, además de hablar de cirugía bariátrica, empezó a hablar de cirugía metabólica, que es la cirugía que resuelve la diabetes, que mejora el pronóstico cardiovascular. Quiero decir, esto lo sabíamos desde hace muchos años, hoy tenemos la explicación además, sabemos por qué sucede. Nosotros sabemos que el paciente que era obeso y que era diabético, después de la cirugía bariátrica resolvía la diabetes. Y siempre pensamos que eso estaba en relación con la pérdida de peso. La pérdida de peso, claro que tiene sobre la diabetes un efecto que es muy beneficioso, no hay dudas con esto. Sin embargo, sabemos que la cirugía tiene un efecto que es independiente, es más precoz al de la pérdida de peso, y es lo que nosotros llamamos el efecto hormonal. No quiero hacer muy largo el cuento. La cirugía produce un cambio hormonal muy significativo que resuelve la diabetes. Lo pongo en estos términos, o la resuelve o la mejora muy significativamente, y puesto en términos que la gente nos entienda, el paciente que, por ejemplo, es diabético y usa insulina, la deja usar después de la cirugía. Tengo una pregunta porque a veces son temas semánticos, pero tienen mucho impacto en la gente. ¿Podemos decir que la cirugía metabólica cura la diabetes tipo 2? Tenemos casi prohibido decirlo en esos términos. Por eso. Yo conozco. Sí. No, a ver, el término pero curación... hay personas que resuelven, otros términos, ¿resuelve su problema de diabetes a largo plazo? Yo te prometo no esquivo tu pregunta. En términos muy prácticos, podríamos decir que la resolución es casi parecida a la curación. Digo, el paciente, para lo que el paciente escucha. Sí. El paciente dice, no entiendo lo que me dice, a mí se me curó la diabetes. Claro. Cuando nosotros hablamos de cura de una enfermedad, decimos que esa enfermedad desapareció por completo. No vuelve nunca más. Esto sabemos que no ocurre con la diabetes, que la cirugía mejora el pronóstico de la diabetes, que la resuelve. En términos prácticos, el paciente que tenía hiperglucemias, aún haciendo un tratamiento muy intensivo con medicamentos, por ejemplo, después de la cirugía, tiene control metabólico perfecto, glucemias normales y sin ningún tipo de medicación. Perfecto. El tema es que no sabemos cuánto dura esto. Quiero decir, si la resolución dura 2 años, 5, 10 o 25. Porque la cirugía es bastante novedosa. Claro. Pero sí tenemos ya mucha información al respecto. A ver, nosotros podemos predecir con bastante precisión cuál es el paciente que mejor va a resolver y por cuánto tiempo. Y esto va a depender mucho de cuándo se hizo la cirugía. Y en esto, por eso nos vamos introduciendo en algunos conceptos que inclusive han cambiado, y han cambiado la cirugía bariátrica y la cirugía metabólica. Siempre se pensó en la cirugía bariátrica como la última opción de tratamiento. ¿Cuándo decíamos que un paciente se tenía que operar? Fracasó todo. Fracasó todo. Hoy, la escalerita. Último recurso. Hoy ese es un concepto absolutamente perimido. No solo perimido. Está perimiendo en muchos ámbitos. Pero además es muy sencillo, Silvia, vos me vas a entender muy bien. Cuando el paciente diabético se lo opera en los primeros 2 años, después de hecho el diagnóstico de diabetes, resuelve en el 100% de los casos. Cuando se lo opera después de los 5 años, resuelve en el 75%. Cuando se lo opera después de los 10 años, resuelve en menos del 50%. Es decir, cuando uno a un paciente diabético le aconseja esperar para operarse, a lo mejor lo esté condenando a no tener los resultados que hubiera tenido si se hubiera operado en ese momento. Y hoy se está viendo mucho el tiempo que se actúa en un montón de enfermedades. Y la cirugía y la cirugía de elección es el bypass gástrico, no la manga gástrica. Especialmente para el paciente diabético, la cirugía metabólica, por definición, es el bypass gástrico. Hablaste de que habían varias. Hay varias. Que al mismo tiempo en la bariátrica como que incluía... Yo te nombro 10 rápidamente. Bypass gástrico, bypass intestinal, suchodenal, BBG, el Vertical Bending Gastroplasty, la técnica capela, la de FOIB, la de Mason, la cirugía copinar, banda gástrica fija, ajustable, la manga gástrica, balón. Hay un montón. El balón es un procedimiento endoscópico, pero digo... Lo consideran dentro del paquete. De todos ellos son cirugías bariátricas. Hay 2 o 3, yo diría que más 2 que 3, que son las cirugías que hoy se usan, que son el bypass gástrico en de Rux, que es la que tiene el efecto metabólico, la que resuelve la diabetes de mejor manera, la que produce lo que nosotros llamamos el efecto reseteo en el paciente. Hay una cosa que es muy sencilla. Vos me preguntabas si tenía que ver con los hábitos o no. Los hábitos son una parte, la alimentación es una parte de la resolución y del tratamiento, la actividad física es una parte. La cirugía produce, además de todo, un efecto reseteo. A ver, pero cuando uno resetea una computadora todo se acomoda. Bueno, a ver, vos fíjate una cosa.
Este es un concepto que la gente que es obesa lo tiene muy claro. La gente te dice, el primer tratamiento me funciona mejor que el segundo y el último mucho peor que el primero. Exacto. Eso es porque a medida que el paciente va haciendo tratamientos, los tratamientos actúan con un efecto reseteo contrario. Quiere decir, te van haciendo más resistentes al próximo tratamiento. Claro. Lo que hace la cirugía, en términos muy prácticos y para que la gente nos entienda, es volverte a tu estado original, a cuando hiciste tu primer tratamiento. Eso es lo que nosotros llamamos efecto reseteo de la cirugía. Claro, volvés a cero. Claro. Volvés a cero. Ahora, ¿qué pasa con la saciedad? ¿Las personas después del bypass gástrico, todos tienen saciedad o tienen continuamente apetito? Fíjate una cosa, Guillermo. Esto es un concepto que también la gente, y a mí me gusta llevarlo a la gente porque es la que nos escucha y nos va a entender muy fácil. La gente primero piensa que la cirugía de bypass gástrico en Edirux es para el diabético o para el que es muy obeso, que la manga gástrica es para aquellos casos que no son tan complejos. Para que no son tan complejos. Rápidamente, el paciente que tiene atracones, por ejemplo, tiene indicación clarísima de un bypass gástrico. ¿Por qué? Porque en ese efecto hormonal que la cirugía produce, hay una hormona, que es la grelina, que es la que produce hambre, que después la cirugía baja dramáticamente su nivel de secreción. O sea que el paciente pierde el hambre. Tiene apetito, no tiene hambre. Tiene apetito, no tiene es algo selectivo. No tiene esa avidez por comer. Claro. Mira, el tema da para Uy, seguir ni hablando hablar, ni hablar. 10 horas y te vamos a invitar de vuelta porque me quedan un montón de preguntas con respecto a la neoboca, si eso siempre se modifica, el paciente comienza a comer cada vez más o menos, bueno, entre otras cosas. Es que yo creo que la gente está muy ávida de saber el tema de obesidad. Muy. ¿Sabes qué pasa, Silvia? En la casa de todos nosotros hay por lo menos una persona que necesita ayuda. Así es, bueno, mil gracias por haber venido. Buenísimo. Silvita, nos vemos como siempre el Sí, jueves, señor. 19 horas aquí en Televisión Mujer. Muchas gracias por acompañarnos. Chao. Buena semana. Ser hija única es difícil, pero mi viejo tampoco es fácil. Siempre ¿a dónde vas? ¿A qué hora volvés? Y ni hablar de los llamados a cada rato. No, nunca fue fácil. Aunque hay algo mucho más importante que todo eso. Y es que siempre está conmigo. Medife está conmigo.